pantalla. Muchas gracias a todos los asistentes ahorita que están con nosotros. Estamos en la semana UNIT Te Acerca a los Profesionales. Hoy estamos con Eric Mariñel Arena, él es productor in-house y bueno, pues nos va a platicar un poco acerca de todo esto que es los efectos visuales y la postproducción en lo que es tanto cine como televisión, porque él ha tenido un amplio conocimiento de todo esto. De hecho, por ahí estaba también participando en lo que es el foro CTT, que es en Eurodigital, que ahí también estaba pues precisamente haciendo todos estos efectos especiales de muchos audiovisuales, no tan solo de cine y televisión, sino también de publicidad, en todo lo que era a lo largo de la República Mexicana y también algunos internacionales. Entonces por ahí nos va a estar platicando un poco también acerca de todo este expertise que tiene. Él ya es doctor, ya también en determinado momento también para que nos pueda ahí comentar Eric acerca de este doctorado que está llevando a cabo. Tuve el gusto de conocerlo tanto en algunos servicios que ahí pudimos estar viendo, como también por parte de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, AMCI. Y entonces, bueno, pues le dejo y le cedo la palabra a Eric Mariñel Arena con ustedes, quien presento con mucho, mucho afecto y mucho cariño. Es uno de los grandes profesionistas que vamos a tener hoy en día aquí con nosotros en la UNIT. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Barbella. Me echaste mucha crema. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Es un gusto poder compartir pues información de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine y de la postproducción y del audiovisual. Este, bueno, sí ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sin ningún problema. Vamos a hablar un poquito, entrando desde cero en el tema, ¿no? Todos los proyectos audiovisuales se componen básicamente de 5 etapas, a las cuales pues llamamos aquí el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción y el delivery. Cada etapa está marcada por los objetivos que se deben alcanzar durante cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desarrollo es el planteamiento del proyecto. Sabemos que hemos terminado el desarrollo porque contamos con 2 documentos completos. El primero es un guión listo para filmarse y el segundo es una carpeta de producción, que es básicamente un manual que indica cómo hacer el proyecto de principio a fin. La segunda parte, la preproducción, tiene que ver con cerrar todos los contratos posibles para poder llevar a la práctica todo lo que la carpeta de producción marca en su interior. Aquí básicamente encontramos que tenemos que cerrar 4 tipos de contratos. Contratos con talento, contratos con equipo técnico, contratos con los lugares, las locaciones, y también contratos con la renta de equipo y accesorios. Una vez que tenemos todos estos contratos firmados, podemos pasar a la parte de filmación, que sería la tercera etapa, es la etapa de producción. La producción típicamente en una película pues nos puede abarcar regularmente entre 4 y 8 semanas. Eso es lo normal en un largometraje. En televisión, pues depende del tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el Canal 11 de repente tenemos programas que se graban durante 3 horas en un solo día y cada semana ocurre igual. Entonces, depende mucho de la frecuencia con la que se está generando el contenido, son los tiempos que hay que dedicarle. La gráfica que ustedes ven ahorita en pantalla corresponde con la gráfica de tiempos de un largometraje digamos que de manera, pues, estándar, ¿no? Tenemos alrededor de 6 semanas para el desarrollo, 4 semanas para llenar contratos, la preproducción, 1 para cada tipo de contratos. Aquí tengo el ejemplo con 8 semanas de producción y como pueden ver, el proceso más largo para terminar un producto audiovisual, ya sea una película o televisión, siempre es la postproducción, porque es donde tenemos una mayor cantidad de procesos, es donde se le hace el acabado a todo el material filmado
y es donde se termina de ensamblar el producto que se va a distribuir. La última parte, el delivery, justamente corresponde con esa distribución donde nosotros hacemos llegar el producto terminado a una televisora, a una sala de cine o a cualquier otra plataforma como, no sé, streaming, Netflix, Prime, donde se va a encargar de hacer llegar al público el producto final. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden interrumpirme, y me detengo, o igual si voy muy rápido. La postproducción entonces existe en todos los proyectos audiovisuales y es un nombre, digamos, un poco genérico para agrupar todos los procesos que ocurren durante esta etapa, que van desde la edición del material o montaje, la composición y la grabación de la música que se vaya a utilizar, la corrección de color y el grading en la imagen para mejorar las tomas del fotógrafo o corregir defectos que se hayan filmado por error o por cambios de ambiente, de iluminación, etcétera. Los efectos visuales, el diseño sonoro, que es básicamente pues la edición del sonido, y que va de la mano con la edición de la imagen que se hizo previamente, el ADR o el reemplazo de audios cuando estos no se escuchan bien o cuando hay que hacer cambios por cuestiones legales o cuando se quieren mejorar los diálogos para que tengan un mayor impacto en la audiencia. Muchas veces esto solamente se da uno cuenta hasta que está revisando el material ya en su ensamble final. O doblaje, por ejemplo, para otros idiomas. También está lo que es la mezcla surround, que consiste en distribuir el sonido a 360 grados en la sala, de tal forma que generemos esta sensación de audio espacial en las salas de cine, que el audio nos rodea como audiencia. Y también, bueno, ya al final que está ensamblado todo este proyecto, lo podemos exportar a negativo. Hoy día podemos utilizar dos tipos de negativo. El negativo de 35 milímetros, que es todavía un poco artesanal y casi no se usa debido a que los cines ya no tienen este tipo de proyección mayormente, o el transfer a negativo digital, también llamado DCP o paquete de cine digital, que es el que se utiliza en los proyectores actuales de cine y es básicamente pues un archivo de computadora que se comparte con los proyectores para poder proyectar la película, ¿no? En cada una de las funciones. Ese ensamble general de todos los procesos es lo que llamaríamos el masterizado. Sin embargo, muy probablemente ustedes estén familiarizados con muchos de estos procesos que mencioné debido a las diferentes asignaturas que ustedes han llevado en sus carreras, ¿no? O tal vez han llegado a ver algún material detrás de cámaras, de cómo se filma una película o cómo se filma un video musical o cómo se realiza algún programa de televisión. Probablemente estén familiarizados con esta cuestión de la edición, de la composición de música, del doblaje, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un énfasis en un tema que regularmente queda como un poco misterioso en todo este proceso, que es la parte de los efectos visuales. Y justamente es un proceso que llama muchísimo la atención, sobre todo en el cine y en las series de alto presupuesto, porque los efectos visuales pues tienden a hacer o a crear escenas muy impresionantes que al final resultan ser pues totalmente realistas, se confunden con el material filmado, aunque fueron generadas por computadora, y bueno, terminan de ayudar a la audiencia para que se haga inmersión, para que crea lo que está viendo dentro de la historia en la película o en la serie, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a lo mejor los dragones de Juego de Tronos, en algunos mundos virtuales como los mundos fabricados en las películas de Marvel, ¿no? Los efectos especiales de caracterización de ciertos personajes, pues todo eso se va creando poco a poco a través de talleres y laboratorios de efectos visuales. Así entonces podríamos decir
que los efectos visuales hoy día son parte normal y regular de todas las producciones audiovisuales, sobre todo de las de gran presupuesto, y son procesos que nos permiten crear imágenes en las cuales son hechas originalmente por computadora, es decir, son imágenes virtuales, no existen en el mundo real, pero terminan siendo integradas en las secuencias de acción que se filmaron en el set y llega en algunas ocasiones a tener tan buenos resultados que es imposible distinguir qué parte de la toma, qué parte de la escena, del plano, es virtual y qué parte pues no lo es. Los efectos visuales los vamos a utilizar cuando se cumplen una serie de condiciones, o sea, no es porque sí, ¿no? Normalmente tiene que ver si la escena que requerimos es muy cara, por ejemplo, a lo mejor si tuviéramos una película que dice necesitamos recrear la Atlántida o una ciudad del pasado, pensemos, por ejemplo, en una película como Roma de Cuarón, que de repente construir todos los sets con un México de los 80s sería demasiado tiempo y costo, ¿no? Entonces se decide que todo va a ser completamente digital, ahí entran perfectamente los efectos visuales. También cuando la escena ofrece un cierto nivel de peligro para los actores, en tal caso también es posible que se decida reemplazarlos por versiones digitales o también porque la escena quizá no se puede realizar porque lo que el director quiere hacer es imposible. Pensemos en a lo mejor una toma donde una cámara entra quizá por la boca de una hormiga y va recorriendo su interior. Obviamente no se puede crear algo así en la realidad, entonces se fabrica completamente de forma digital. Los efectos visuales hoy día pues han adquirido este estatus de regularidad, de normalidad. Entonces existen muchísimas herramientas que son muy accesibles para poder crear estos efectos. Algunas incluso son gratuitas. Pensemos, por ejemplo, que te puedes ir con herramientas profesionales como el New, que son programas muy, muy caros en cuanto a licencia, es decir, desquitan el costo de la producción de gran presupuesto, o te puedes ir con herramientas gratuitas, pero también profesionales, como puede ser un DaVinci, que tiene también un módulo para hacer efectos especiales, o te puedes ir con una herramienta intermedia, tal vez alguna suite de Adobe o de Apple y llegar a hacer cierto nivel de cosas, ¿no? Una cosa muy importante es que aunque las herramientas siempre ayudan muchísimo, en realidad la pieza más importante viene siendo siempre el artista detrás de, porque justamente a veces con una herramienta digital muy básico, alguien que tenga pues una visión de cómo se puede crear cierta escena, puede lograr grandes cosas, aunque la herramienta no sea extremadamente complicada. En el caso, por ejemplo, de algunas productoras como Pixar, cuando tú envías tu reel para ser contratado, te preguntan que con qué herramienta lo hiciste. Y obviamente entre que la herramienta sea más sencilla y que dependa mucho más del artista, tienes mayores posibilidades de ser contratado. Hoy día, pues es relativamente sencillo tener este tipo de acercamientos porque hay herramientas de efectos y de animación hasta para el celular, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología ha puesto al alcance de cualquier cineasta independiente o de cualquier productor, pues estas herramientas al alcance de su producción. Ahora, un detalle muy importante es que los efectos visuales, de nuevo, es un conjunto de procesos que se agrupan bajo este nombre. Cuando nosotros vemos un efecto en la televisión o en una película, tenemos que pensar que hay más de una forma de realizarse, ¿no? Cada efecto puede ser hecho de 10 maneras diferentes, pero la forma que se elige tiene que ver con pues las facilidades que le otorga a la producción. A veces tiene que ver con tiempo, a veces tiene que ver con costo, a veces tiene que ver con la recomendación personal del artista digital que va a hacer el efecto y pues la producción se va por ahí. Lo que quiere decir que los efectos que vemos en pantalla no tienen una fórmula estricta, ¿no? Sino que son una conjunción de técnicas y que a partir de ahí el artista digital elige
qué técnica le funciona mejor. Las técnicas más utilizadas en los efectos visuales hoy día son, por ejemplo, la animación de piezas de gráficos digitales, que es lo que llamamos los motion graphics. Muchas veces lo vemos mucho en las infografías animadas. Los compuestos, que es cuando tenemos dos imágenes que se juntan para formar una y que parezca que siempre estuvieron así desde que fueron filmadas. Por ejemplo, cuando se monta a un actor en un fondo falso. Tenemos el chroma key, que es el recorte de colores en pantalla. Un buen ejemplo es el fondo verde, la pantalla azul, para poder situar al sujeto o al objeto dentro de un fondo diferente. El matte painting, cuando nosotros añadimos algún objeto o lo borramos de la escena de video porque nos estorba o porque lo necesitamos, y prácticamente tiene que ver con dibujar sobre el video el objeto. Los modos de mezcla o de blend, que sirven para tener transparencia entre capas y lograr algunos fondos medio artísticos. Ahorita les voy a dar ejemplos, ahorita no estoy hablando un poquito en general. Tenemos la rotoscopía, que es cuando se pinta directamente sobre el video para añadir algún elemento o borrarlo. Es muy utilizada la rotoscopía, por ejemplo, en las películas de superhéroes, para borrarles pues los cables con los que se cuelgan, o quizá algún elemento de su ropa, de sus manos, que esté marcada con algún punto de algún material de producción para poder hacer la lectura a través de la computadora y poder editarlos. La estabilización, la captura de movimiento, por ejemplo, para capturar movimientos realistas de un actor y poder trasladarlos a un personaje virtual, como en el caso del Gollum en el Señor de los Anillos. La morfosis, para poder convertir a un actor en otro, ¿no? Pensemos aquí, por ejemplo, en el video de Black or White de Michael Jackson, cómo se va convirtiendo en diferentes personas. Las partículas es un tipo de animación que nos permite crear elementos naturales como humo, agua, fuego. Tenemos, por supuesto, las imágenes generadas por computadora o CGI, generadas en volumen, es decir, en un mundo 3D. Aquí tenemos como buen ejemplo las películas de Pixar, ¿no? O ya en casos un poco más realistas, por ejemplo, como Godzilla o King Kong, colocados dentro de escenas con actores. Y tenemos también, por supuesto, el match moving, que es cuando juntamos varias tomas para generar un solo fondo, ¿no? Esta técnica se utiliza muchísimo cuando necesitas que un actor aparezca varias veces en pantalla al mismo tiempo. Una de las escenas más famosas de match moving es en Volver al Futuro 2, cuando Michael J. Fox representa el papel de padre e hijos, y los tres se sientan a cenar en un comedor. Ese es un match moving. Son tres escenas partidas que después se unen, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos por lo más sencillo, comencemos con la parte de los compuestos. Les decía, aquí es básicamente el combinar diferentes fuentes de imágenes que se conjuntan para crear la ilusión de una sola escena. Lo más común de trabajar con los compuestos, y si está bien planeado desde la producción, es trabajar con fondos de color. El fondo de color permite que la computadora pueda distinguir plenamente cuál elemento va a ser eliminado de la escena, en este caso el fondo. Podemos tener en un set una filmación con un fondo azul o verde, y al momento de filmarlo con la cámara, pues la cámara va a capturar si está bien iluminado, perfectamente contorneado al sujeto, y esto permite que después el software de recorte pueda volar toda la parte en color, y entonces nosotros podamos montar en la parte de atrás pues cualquier fondo que nosotros necesitemos, lo cual obviamente facilita la filmación en locaciones virtuales, en lugar de desplazarnos al lugar donde necesitamos grabar.
Esta misma técnica, bueno, como pueden ver, está basada en la calidad del recorte. Entre mejor sea tu recorte del sujeto, mejor va a ser el efecto final. Entonces, a partir de ahí también se han ido buscando otras maneras de crear recortes profesionales de los sujetos. Estos recortes los vamos a llamar los mates. Los mates es cuando se toma una parte de la imagen, por ejemplo, en el caso anterior a la chica con la sombrilla, y se recorta de tal manera que podemos trabajar con una parte de la imagen y lo demás es eliminado. En algunas películas se utiliza esto de formas muy creativas. Por ejemplo, este es un estilo de la película Pleasantville, que estelariza Reese Witherspoon y Tobey Maguire. Es la historia de dos chicos que son tragados por la televisión y quedan atrapados dentro de una serie de blanco y negro. A medida que ellos van conviviendo con los diferentes personajes, su forma de ser, su forma de pensar, va modernizando a los personajes y los personajes poco a poco comienzan a obtener colores. Este estilo es real de la serie, de la película, y podemos ver que aquí tenemos una parte en blanco y negro y una parte en color. Hoy día probablemente es más sencillo hacerlo con muchas aplicaciones que nos permiten seleccionar un color que queremos que se quede en todo su esplendor y todo lo demás pase a una decolorización. Pero esta película de fines de los 80s, de principios de los 90s, justamente nos permite mostrar que en ese tiempo, bueno, no era tan sencillo. Se utilizó justamente Da Vinci para poder hacer el enmascarillado y después poder decolorar la parte que no nos interesa dentro de la película, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones prácticas y siguen siendo también, pues, efectos visuales. Tenemos también la rotoscopía, que en este caso, como les decía hace un momento, los artistas pues ya pueden pintar directamente sobre el video como si fuera una especie de Photoshop y van borrando o añadiendo elementos cuadro por cuadro, dependiendo de lo que se necesite. En muchas ocasiones, la rotoscopía se utiliza como una forma de corregir problemas de producción. Se ve un cable, se ve un micrófono, se ve un proyector en la parte de atrás o se ve a lo mejor unas luces, se pueden eliminar o se pueden disfrazar. Sin embargo, también hay ocasiones en que esto se lleva al límite y se fabrican pues efectos artísticos, ¿no? Por ejemplo, este estilo corresponde a la película Una mirada a la oscuridad, protagonizada por Keanu Reeves y por Winona Ryder. Robert Downey Jr. también sale ahí. Como pueden ver, bueno, la película tiene este look como de caricatura, pero tiene el detalle de que los efectos gráficos del filtro que tiene son extremadamente detallados y permiten capturar las expresiones, lo cual era muy importante para la versión que se estaba llevando a cabo de esta historia. Entonces, para crear esta película, se utilizó un software propietario llamado Rotoshop, que es una especie de versión de Photoshop para video y te permite alimentar al software con las escenas filmadas y después ir creando un ajuste, un setting, para que se vaya convirtiendo poco a poco la versión de video en una caricatura según pues lo que se necesite, ¿no? Este es un ejemplo de algo muy artístico. Tenemos también, obviamente, las imágenes generadas por computadora, CGI, es su nombre técnico, que es cuando por medio de diferentes softwares de ilustración, de modelado 3D, pueden ser desde algo gratuito como un Blender, puede ser un Maya, puede ser un Cinema 4D en un nivel intermedio, un 3D Studio o cualquier otra herramienta que nos permite generar fondos virtuales, objetos virtuales, los podemos exportar desde el software, convertirlos en video y después por medio de las técnicas anteriores integrarlo dentro de las escenas de películas, programas de televisión, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de una escena que fue filmada para la película de Tron Legado.
Esta escena muestra al protagonista, al hijo de Flynn, llega en su motocicleta hasta una bodega antigua, viniendo desde la ciudad. En el fondo de la escena debería de verse un puente, el horizonte de la ciudad, la noche, etcétera. Entonces, encontrar un lugar que cumpla con todas estas características muchas veces no es barato o muchas veces no es sencillo. A veces se tienen restricciones de dinero y de tiempo. Entonces, la producción decidió que toda esta escena la iba a crear. Utilizaron un set, pueden ver del lado izquierdo que está el edificio del foro. Al frente se le construyó una fachada falsa, podemos ver los maderos que soportan esta fachada en curva, se ve el título de Flynn, luego se pavimentó un segmento de carretera. Ahí vemos al personaje que viene en la moto. En la toma original, la cámara está viendo el horizonte y va bajando poco a poco y coincide con la llegada de Flynn hasta el frente del edificio. Se baja de la moto y entra por la puerta. Entonces, esta toma es un buen ejemplo de todo lo que podemos recrear virtualmente. Uno de los puntos más importantes es que del lado derecho no vemos nada ni en el fondo más que un fondo azul. Y esto tiene que ver con que la ciudad y los edificios que van a aparecer de este lado no tienen interacción en ningún momento con el actor, por lo tanto pueden ser montados digitalmente encima y borrar pues todas las grúas, las luces y todos los demás elementos que se pusieron allí en producción. Notarán que la calle fue mojada. Esto es para poder reflejar las luces con las que se está iluminando el set, porque la iluminación es muy difícil recrearla virtualmente sobre objetos reales, ¿no? O sea, si capturas algo que está oscuro en el set, es de repente muy complicado poderlo iluminar. Entonces deciden que en la escena real le van a colocar los objetos reales con los que el actor tiene que interactuar, como por ejemplo la puerta del edificio, y que se van a colocar las luces encima para que la calle esté plenamente iluminada. Podemos ver que incluso hay unos rastros como del reflejo del fondo azul, los cuales serán eliminados poco a poco a través del proceso digital. Una vez que se filma esta escena en el set, perdón, esta escena la vamos a llamar plate. Todos los plates son todas las tomas que se filmaron en el set con el fin de poder ser procesadas en postproducción a través de los diferentes efectos. Entonces, el primer paso que se hace cuando ya se tiene la toma es el introducirlo en algún software que hace la lectura de las dimensiones y del movimiento. A esto le llamamos el proceso de tracking motion o captura de movimiento. Aquí ya podemos ver sobrepuesta en la imagen del set todos los elementos que fueron animados virtualmente. En muchas ocasiones, para ahorrar tiempo, todos estos edificios, los postes de luz, el letrero de la parte de allá arriba, son librerías que existen, digamos, en Internet o que se compran con algunas compañías. Son edificios genéricos. Los compramos, los vamos colocando y bueno, el software de tracking se encarga de empatar la vista de la cámara virtual que nos está mostrando esta escena generada por computadora con la misma vista que tenía la cámara real en el set, de tal manera de que ya no sea posible distinguir pues dos perspectivas diferentes. Aquí podemos ver además ya en el fondo pues los elementos que van a ser colocados, como es la ciudad, como son los edificios. Una vez de que se aseguran de que todo concuerda perfectamente, se hace el render, es decir, el exportado, el acabado de la escena final. Se retocan algunas cuestiones de iluminación, de color, para terminar de emparejarlo. Y la escena final, pues nos muestra este lugar completamente abandonado. Podemos tener la toma donde viene el actor en su motocicleta, se baja, entra en el edificio y ya nadie nota que todos estos elementos pues realmente no existían, lo cual abarata muchísimo la producción.
Otra escena que tengo también de esta película es la escena de cuando el personaje es tragado por una computadora y es introducido en un mundo virtual. Aquí estos personajes que se ven con los trajes futuristas, las famosas sirenas de Tron, se encargan de recibir a Flynn, que acaba de ser abducido dentro de la computadora, le arrancan la ropa y después la computadora se encarga de vestirlo con ropa digital. Entonces, cuando se está pensando en de qué manera se va a diseñar esta escena, hay que irse siempre por lo más fácil, ¿no? De entrada, bueno, construyeron un set completamente en pantalla azul para poder hacer un recorte sin muchos defectos, donde van a actuar los 5 actores. Lo más sencillo para el personaje principal era grabarlo desnudo, en este caso, y simular que cuando aparece en este lugar tiene ropa de calle, la ropa obviamente será modelada por computadora. De esta forma, cuando las actrices se acercan a él, simulan que le están arrancando la ropa y la ropa va a desaparecer. En realidad, bueno, la ropa no existía, y como pueden ver, dentro de este set hay elementos que sí existen. Por ejemplo, la ropa de ellas no es virtual. Esto es debido a que como es un material con el que sí van a interactuar, se va a mover con sus cuerpos, pues lo más sencillo es que ese material sí exista, en lugar de que tenga que ser montado por computadora. Lo mismo ocurre con la puerta de la parte de atrás, que es el espacio de donde sale la chica vestida de blanco. Lo más fácil es que la puerta sí exista para que ella no tenga problemas al salir de este lugar y se coloque en la posición a donde tiene que llegar frente al actor principal. El piso también es real para que podamos tener reflejos. Es un poco lo mismo que ocurre con la escena anterior, de que necesitamos la calle mojada con la luz, porque sería más complicado estar generando estas reflexiones a que ya las tengamos grabadas ahí. Una vez que se tiene el plate, la escena, de nuevo se hace una lectura del tracking motion para el espacio, para poder empatarlo con la animación 3D del lugar, pero también se hace un capture motion del actor para poder emparejar la ropa virtual con su cuerpo. Este emparejamiento se va haciendo cuadro por cuadro de tal manera que el traje coincida todo el tiempo con la posición de los movimientos del actor. En esta película en particular, después de que se presentaron las pruebas de la escena, resultó que al director no le gustaba mucho la manera en que se veía el traje virtual sobre el actor. Originalmente se iba conformando de puntos, de píxeles, para cubrir todo el cuerpo, pero le pareció que era un efecto muy sencillo, entonces pidió que se retrabajara. La escena había sido creada en Maya, uno de los softwares más importantes de la industria, y Maya, cuando se animan este tipo de escenarios, permite un cierto nivel de programación en un lenguaje llamado Python. Entonces, el traje, su movimiento orgánico al momento de cubrir al actor estaba creado o estaba controlado por medio de una programación en Python. La gran ventaja fue que cuando el director pidió que se modificara la manera en que el cuerpo se cubría, que no quería píxeles, quería algo más complicado como hexágonos, pues simplemente hubo que modificar la programación y automáticamente se recreó el traje con una nueva forma, ¿no? Entonces, como pueden ver, hacer un efecto visual consiste de muchísimas etapas. Primero, desde el diseño del efecto. Segundo, el diseño del set. Tercero, la filmación con los actores. Cuarto, la lectura de la escena para poder sustituirla con un fondo virtual. Esa sería la quinta etapa, el modelado de las piezas digitales. Sexto, el emparejamiento, el compuesto con la escena, y después todavía habría que hacer algunos corrección de color, algunos efectos de imagen para lograr que toda la escena se integre en una sola toma, ¿no? Añadir luz y sombra donde sea necesario, los colores adecuados para que todo se integre, y de esta manera obtenemos una sola toma final de lo que va a ser pues toda la película, ¿no?
Hace algunos años, cuando los efectos visuales empezaron a cobrar fuerza, pensemos cuando estaban apareciendo las primeras películas, por ejemplo, de Harry Potter, los tiempos de estreno entre una película y otra eran de 2 años, ¿no? Harry Potter 1, por ejemplo, se estrenaba, no sé, en el 2001 y Harry Potter 2 se estrenaba hasta el 2003. Esto no era porque los estudios quisieran alargar los tiempos de exhibición. Si ellos pudieran, harían lo que hace hoy día Marvel, ¿no? De tener 3 o 4 películas estrenadas en un solo año. Pero el mayor problema que se tiene con este tipo de producciones es que justamente los efectos visuales, los cuales son muy demandados en este tipo de historias, son complicados de hacer y requieren de mucha gente y de mucho tiempo, lo que hace que el tiempo de producción se vaya distanciando entre un estreno y otro. Aunque hoy día existen muchos más laboratorios para poder hacer efectos visuales, lo cual permite que más películas sean procesadas a la vez, sigue siendo un cuello de botella, ¿no? Hace unas semanas se estrenó, por ejemplo, el tráiler de la serie de She-Hulk, también de Marvel, para Disney Plus, y una de las grandes críticas de la audiencia fue que los efectos se veían muy mal. Y esto es porque, digamos que, por un lado, Marvel tiene un calendario para poder estrenar los productos, tiene una fecha en la que tiene que mostrar un tráiler, pero para ese entonces es muy probable que los efectos todavía están muy básicos. Entonces, este tráiler termina saliendo con efectos todavía sin terminar. Y a medida que va pasando el tiempo, es posible que veamos materiales con los efectos más acabados hasta que llegue la fecha de estreno de la serie, donde ya pues posiblemente tenemos efectos que son pues mucho más decentes, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un área que, como dije, requiere de mucha gente, requiere de bastante presupuesto, requiere a veces de equipo especializado, no tanto por el software, sino muchas veces por el hardware, por la máquina, para que los tiempos de render, de exportado, sean los más rápidos posibles. Y además siempre está un poco pues condicionado por las aprobaciones, ¿no? De la gente que pide que se haga algún cambio con fin de beneficiar a la historia. Otros ejemplos de Capture Motion que les decía es donde se captura el movimiento en vivo de un actor para después podérselo heredar a un objeto virtual o a un personaje virtual, es el Capture Motion. Aquí tenemos una escena de la película del Expreso Polar donde el actor Tom Hanks prácticamente hace de todos los personajes que salen en la película. Creo que solamente no hace el personaje de la niña afroamericana. Pero de ahí en fuera hace a Santa Claus, al personaje principal, a Scrooge y a los bailarines, etcétera. Entonces, Tom Hanks pues tuvo que aprenderse los diálogos de todos los personajes, se le colocó un traje que permitía una lectura de su cuerpo con mayor claridad, con más precisión de los movimientos de la cabeza, de la cara, esos puntitos que tiene la cara permiten que el software pueda detectar cuando cambia su expresión y que esto pueda ser heredado en un personaje virtual, ¿no? Como la escena que vemos aquí. Esta es la misma técnica que se aplicó en personajes como Gollum, por ejemplo, con Aaron Serkis, que es el actor que está detrás de la actuación no solo del Gollum, sino también de King Kong. O, por ejemplo, en el caso de Benedict Cumberbatch, que hizo la actuación del dragón en El Hobbit, ¿no? El dragón también tenía expresiones y estaban capturadas a través del movimiento de la actuación de Cumberbatch. Entonces, como pueden ver, esto abre una puerta a que los actores no solamente representen figuras humanoides dentro del cine, ¿no? Sino también animales, por ejemplo. Otro de los efectos visuales muy requeridos en esta época es la estereoscopía. La estereoscopía, conocida coloquialmente, o dicho coloquialmente, es las películas en tercera dimensión. Este es un proceso al que se someten algunas películas para, por medio de un software, convertir una imagen que originalmente era plana, era 2D,
en dos imágenes que nos permiten tener la ilusión de profundidad, ¿no? Este efecto es lo que llamamos visión binocular o es el efecto de volumen por el hecho de observar el mundo a través de dos ojos, que es algo a lo que estamos acostumbrados los seres humanos, digamos que de manera natural, bueno, cuando tus dos ojos funcionan adecuadamente. Y pues lo que hace este software es que justamente toma una imagen filmada y la divide, la parte en dos imágenes, pero cada una de estas imágenes tiene ligeros cambios. Pueden ver, por ejemplo, aquí están las dos imágenes para generar esta película en 3D, pero pueden ver que hay ligeros cambios. En la parte superior izquierda, por ejemplo, en la imagen de la izquierda pueden ver que solo se alcanza a ver el árbol, pero en la imagen de la derecha vemos el árbol y vemos un edificio. Estas ligeras diferencias hacen que cuando la imagen llega a cada uno de nuestros ojos, nuestro cerebro interprete que está siendo vista la imagen desde puntos físicos distintos, ojo izquierdo, ojo derecho. Nuestro cerebro entonces intenta integrarlas y en esa integración es cuando los objetos se separan y terminan generando pues una proporción en 3D, un mundo volumétrico y colocando algunos objetos al frente y otros detrás. Muchas películas son filmadas con cámaras que realmente son 3D. Pensemos, por ejemplo, en una película como Avatar, que utilizó la cámara Genesis, que era un prototipo en ese tiempo que tenía dos sensores. Hoy día hay incluso algunos arreglos de tramoya para tripié que nos permiten colocar dos cámaras juntas y simular la convergencia de los ojos al momento de filmar escenas, pero la realidad es que la mayoría de las películas todavía siguen siendo creadas 3D a través de un proceso digital tipo Photoshop, de ir separando cada cuadro en dos cuadros para izquierda y derecha. Si ustedes están preguntando y cómo hacen que cada ojo pueda ver cada una de las imágenes, para eso es que nos dan unos lentes en las salas de cine. Los lentes tienen, cada uno de los ojos está con un lente pulido en una dirección diferente, está polarizado, lo que permite que cada lente nos permita ser ciegos parcialmente a la imagen que no le corresponda. Las dos imágenes son proyectadas en la pantalla de cine, pero cada ojo solo puede ver una de ellas a la vez. Y de esta manera es como el proyector nos está proveyendo de las dos imágenes que van a terminar generando el efecto 3D dentro de nuestra cabeza, ¿no? Porque el 3D no existe afuera, existe dentro del cerebro. Yendo a cosas un poquito más elaboradas, por ejemplo, tenemos también los efectos que tienen que ver con la velocidad de filmación. Tenemos, por ejemplo, el tiempo de bala, es un efecto que fue nombrado así en honor a la película que popularizó el efecto, que es la película de Matrix. Probablemente recuerden la escena donde Neo esquiva las balas y la cámara en cámara lenta va rodeándolo y nos va mostrando cómo se mueven las balas en el aire, ¿no? Este es un efecto bastante complejo porque lleva de nuevo un proceso muy, muy largo. Los hermanos Wachowski, ahora las hermanas, en ese tiempo decían que esta escena fue la primera que se filmó en el set, pero fue la última que se pudo terminar en la película por lo complejo que era realizarla, ¿no? Para poder hacer este tipo de escenas se construye un foro circular verde. Pueden ver que en el primer cuadro de la izquierda arriba, que este foro es completamente circular, tiene un muro alrededor del actor Keanu Reeves, tiene un colchón en la parte de abajo para que en la caída no se lastime, y también al frente tiene unos pequeños ventiladores. Los ventiladores parecen CPUs de computadora. Esos ventiladores avientan aire para que durante la caída la gabardina que él tiene se vaya hacia atrás y genere un efecto pues un poquito más artístico, ¿no? Al momento de que cae. Luego, para capturar a 360 grados su movimiento, lo que hicieron fue perforar el muro circular. Podemos ver unos orificios en la parte de atrás, alineados, y en cada uno de estos orificios se metió una cámara.
De esta manera todas las cámaras estaban conectadas y todas grababan al mismo tiempo. Cuando Keanu hace el movimiento de su caída, todas las cámaras lo van grabando desde que va cayendo. Y esto permite que nosotros tengamos una visión a 360 grados de él en ese movimiento. Luego se ingesta en un sistema de edición como puede ser un Avid, un Premiere, un Final Cut, todo este material, ¿no? Esto es lo que se llamaría como una grabación a multicámara. Y lo que se hace es ir eligiendo de cada cámara qué tomas necesitamos. Pueden ver en las tomas de la derecha, en la parte de arriba, que los orificios de las cámaras generan una especie de ola alrededor de él, desde muy arriba hasta muy abajo. Terminan en diferentes alturas, lo que permite que entonces podamos empezar con una toma de él a la altura de los ojos y que después vayamos girando sobre él mientras va cayendo, pero la cámara siempre lo va manteniendo él en el centro hasta que llega al piso. Con estas tomas grabadas, pues se genera esa escena, ese plano, eh, formado por muchísimas tomas de diferentes cámaras. Si mal no recuerdo, me parece que eran 140 cámaras. Y de esta manera ya en edición podemos movernos alrededor de él, hacia un lado, hacia el otro, congelar el tiempo, ir en reversa. O sea, tenemos básicamente no solo la libertad de movernos a 360 grados en cualquier dirección, sino movernos en el tiempo también, hacia adelante y hacia atrás, porque tenemos capturada toda la caída de principio a fin. Ya una vez que se le eligieron cuáles son las tomas finales, se pasan a un artista digital que en rotoscopía se encarga de borrar todos los elementos que le sobran, como en este caso, pues todas las sombras, los orificios, los ventiladores, de tal manera que el actor quede sobre un fondo verde perfecto. Y una vez hecho esto, el artista de composición lo que hace es perforar el chroma key, borra la pantalla verde y coloca al actor sobre un fondo virtual, el cual previamente fue modelado en algo tipo Maya o Blender, ¿no? Obviamente, previo a esto, los artistas tuvieron que hacer un scouting al set, tomar fotografías a 360 grados y utilizarlas como referencia para fabricar la azotea virtual, donde se va a colocar esta cámara virtual que imita el movimiento de las cámaras en el set y de tal forma que cuando se coloque a la imagen de Keanu Reeves recortado sobre el fondo virtual, ambas cámaras, tanto la que graba Keanu como la que graba el set, se mueven en coincidencia. Por lo tanto, no hay manera de saber que el fondo virtual es falso, ¿no? Por último, se hace un retoque de corrección de color para emparejar los tonos de ambas escenas y se añaden las balas, las cuales también son animadas, ¿no? Y las cuales también tienen que ser integradas dentro del movimiento de la cámara para que a medida que la cámara se mueve alrededor de él, podamos verlas desde diferentes direcciones. Algo también más elaborado es la simulación de multitudes, que es el proceso en el que fabricamos más de un personaje virtual en escena. Aquí tenemos una escena de la película de King Kong. Absolutamente todo lo que ven aquí es virtual, nada fue filmado en set. Para ello utilizaron un software propietario de Weta Digital, que es la empresa de Peter Jackson, el director de King Kong y del Señor de los Anillos. Este software se llama Masivo o Massive y fue diseñado, creado para la película del Señor de los Anillos, para la escena de la pelea con los trolls. A partir de ahí se ha utilizado en muchas otras películas para ahorrar dinero cuando se requiere tener una multitud en alguna escena, sobre todo en una escena tan sencilla como esta escena de King Kong, porque, y digo sencilla porque obviamente aquí nadie estaba peleando, no hay orcos, no hay explosiones, etcétera, ¿no? Es como una escena un poquito más real. ¿Cómo se hizo esta escena? Pues simplemente se utilizaron librerías para generar los edificios, los faros de luz, los autos. Si ponen atención se van a dar cuenta de que los coches son prácticamente el mismo auto, muchas veces repetido, pero con diferentes colores. El coche amarillo, el coche rojo, el coche color agua del lado derecho, este, todos son el mismo modelo con pequeñas variantes de color o de diseño y simplemente están reproducidos a lo largo de la escena. Si ponemos más atención, también veremos que los personajes que aparecen aquí también están repetidos como clones.
podemos identificar al hombre de traje con la cachucha o con el sombrero, que se repite en varios lugares y simplemente va cambiando el color de la tela, la posición, la acción que están realizando. También la chica con el gorrito también se repite varias veces, pero cuando nosotros lo vemos en el cine, pues no lo notamos, ¿no? Porque es una escena realmente muy corta y nos ahorra pues muchísimo tiempo y dinero en producción. El software de masivo se alimenta con un modelo, por ejemplo el coche o por ejemplo el hombre del sombrero, y lo que hace es generar variantes de manera automática. Hace que los personajes virtuales sean un poco más gordos, más chaparritos, que tengan diferentes tonos de piel, diferentes colores en la ropa, y de esta manera esta variedad de personajes que aparecen al mismo tiempo pues se genera automáticamente y ahorra muchísimo tiempo al artista digital. Además de que los personajes son controlados por una inteligencia artificial para que estos se puedan desplazar en este mundo virtual sin chocar, sin cruzarse, evitar lo que se le llama colisiones, de tal manera que pues todos los personajes simulen estar realmente vivos, ¿no? Hoy día, pues esto es súper común. El software de masivo incluso ya lo venden, ya no es propietario tal cual de Weta. Ustedes pueden comprarlo para un laboratorio, para una película o rentarlo y hacer pues la escena correspondiente. Hace algunos años hubo un comercial de Corona, no sé si lo recuerden, que aparecían una serie de charros en la muralla china. Llegaban y tocaban y después tomaban cerveza. Aparecía una inmensa ola de charros que llegaban a la muralla. Bueno, todo eso era masivo, ¿no? Lo único que se había grabado eran los charros que aparecían al principio, que eran como 10, que eran los actores que sí se habían filmado al frente para poder tener una captura más precisa de sus expresiones. Pero todas las tomas aéreas y las tomas lejanas eran masivos, ¿no? Y justamente por la distancia era difícil notar que eran virtuales. Y bueno, por último tenemos también lo que es la morfosis, que como les decía muy al principio, es un efecto que permite convertir a una persona en otra, a un sujeto en otra, una imagen en otra, a través de una transición. Y bueno, es un efecto que muchas veces se ha utilizado para hacer el efecto de conversión de un actor en otra persona, ¿no? Por ejemplo, esto me remite un poco a los X-Men, el poder de Mystique, de cómo se convertía en diferentes personas. Obviamente ahí también había un poco de efecto de la piel que se le volteaba, que es muy parecido al traje del hijo de Flynn en la escena de Tron. Pero bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo cualquier imagen puede ser convertida en otra por medio de encontrar puntos de relación. Por ejemplo, este ojo se convierte en este ojo, esta nariz se convierte a esta otra nariz, este diente se convierte en este diente, y de esta manera el software sabe cómo ir convirtiendo cada parte de la imagen en la nueva imagen, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que les he mostrado son las herramientas que utilizan los creadores de efectos visuales. Ellos tendrán que decidir cuáles son los efectos que van a aprovechar para crear el efecto final. Al momento de que se está diseñando la película, se tiene una junta de producción con el director de arte, con el director de realización, con el productor, a veces con los actores, a veces con el guionista, y mientras está haciendo la lectura del guión, se va pensando, ¿y cómo hacemos esta escena? ¿No? Entonces hay una lluvia de ideas, se decide si el efecto es mejor realizarlo de forma práctica en el set, tal vez con cables, tal vez con prostéticos, tal vez con props, o si se decide hacerlo parcialmente en el set y terminarlo virtualmente, o hacerlo completamente virtualmente por computadora. El coordinador de efectos visuales pues va a recomendar lo que sea lo más sencillo, lo que sea lo más rápido, lo que sea lo más barato, lo que sea lo menos peligroso, y elegirá de todas las técnicas cuáles son las que va a utilizar para generar el efecto final. Una vez que esté diseñado, esta información se pasará a producción para que producción pueda implementar en el set la grabación de los plates de manera adecuada. Muchas veces el coordinador de efectos visuales, aunque su trabajo está en el laboratorio en post,
se hace presente en la filmación para asegurarse de que las tomas que se están obteniendo realmente le van a funcionar y no le van a complicar más la vida. El tiempo de desarrollo de los efectos visuales, pues depende de cuánta gente esté involucrada en el mismo efecto, de cuánto tiempo tome el llegar al punto donde al director le parece bien. Hay efectos que salen en 2, 3 días, hay efectos que pueden tomar meses y obviamente es más caro, no porque sea más complicado, sino porque se requieren más horas de trabajo. Hay ocasiones en que incluso los estudios trabajan con varias casas de efectos visuales al mismo tiempo, por lo que comentaba al principio, de que hacer los efectos pues a veces puede distanciar las fechas de estreno, entonces lo que ellos buscan es reducir ese tiempo y lo que hacen es contratar a muchas casas de efectos visuales y a cada una repartirle un efecto de la película. Hay incluso cosas muy curiosas como el caso de la película de Avengers, las guerras de las gemas infinitas, la Infinity Wars, donde a dos casas distintas se les pidió fabricar a Thanos. Y cuando llegaron las dos propuestas, a Marvel le gustaba la cara de uno y la boca de otro. Y entonces terminaron mezclando los dos para generar la versión final que vimos en los cines, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy complejo, es muy interesante, siempre llama muchísimo la atención poder ver cómo se hizo detrás de cámaras, los efectos que adoramos ver en las series y en las películas, y que sin ellos, pues al final quizá no nos creeríamos, ¿no? El mundo que estamos observando. Y bueno, pues creo que ya hasta me pasé de tiempo. Con esto estoy cerrando la presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta por ahí. Muchas gracias, Eric. Sí, de hecho, fíjate que tenemos aquí a una alumna, a Sadi Loreta, que nos dice en la parte en la que estabas en las últimas diapositivas de esto de la transición de una persona hacia la otra, donde teníamos a Bush y después a Obama, ella te pregunta, Eric, ¿esa persona se puede animar ya modificada? Sí, de hecho, es que depende mucho la manera en que se haya hecho el efecto. Les decía yo que hay más de una manera de hacer cada efecto. Una opción, por ejemplo, es utilizar un software como Nuke o como el famoso Elastic Reality de los 90, que tomaba dos imágenes, encontraba los puntos de coincidencia y generaba la transición, ¿no? Hacía un blend, una mezcla entre ambas imágenes, pero hoy día también es muy común que directamente se haga con modelos, con actores virtuales. Entonces se modela un personaje, se modela el otro y luego se le pide al software que haga una morfosis de uno a otro. Y en tal caso, pues ya no está, digamos que, ya no estás grabando al actor, sino ya estás trabajando con modelos digitales. Y obviamente mientras haces esa transición les puedes dar posiciones, movimientos, pueden hablar. Entonces, sí, sí se puede, sin ningún problema. Muchas gracias, Eric. Y también por acá nos pregunta nuestro alumno Cristian Hernández, ¿qué programa les recomendarías para poder practicar o hacer varios clips en la plataforma de Mac OS? Pues depende del tipo de efecto con el que quieras trabajar, ¿no? Pero de entrada, bueno, si planeas hacer algo muy pro, yo diría que DaVinci. DaVinci es gratuito y te permite dentro del mismo software hacer montaje profesional, corrección de color, efectos visuales y diseño sonoro, ¿no? Entonces, y además es muy requerido en la industria, entonces alguien que se haga muy bueno en DaVinci, que además Blackmagic, la empresa que lo fabrica constantemente, regala cursos de capacitación, te permite certificarte y obtener un trabajo pues rápidamente. Para que se den una idea más o menos, pues un buen colorista puede llegar a ganar entre 2,500 y 5,000 pesos la hora, ¿no? De trabajo. Considera que una película, un comercial, pues requieren 1 hora de trabajo por cada minuto de material filmado, más o menos. Entonces, hagan las cuentas, sale bastante bien. Entonces, yo recomendaría DaVinci. ¿Cuál es el problema de DaVinci? Que sí requiere un equipo que tenga más o menos buenas capacidades. Si el equipo es pequeño, es probable que no corra. En tal caso, te puedes mover a una versión de Adobe. Por ejemplo, After Effects, pues sigue siendo hoy día muy requerido para hacer efectos. Hay artistas digitales que son buenísimos y que logran hacer cosas que no le piden nada ni a Da Vinci ni a Nuke.
Y ya si te quieres mover a algo pues mucho más profesional, pues Nuke es la opción, ¿no? Pero ahí ya es una licencia rentada de pago. Entonces, yo creo que las primeras dos opciones, tanto lo de Adobe, también de Apple, por ejemplo, Motion es utilizado para hacer algunas cosas, serían como las opciones ideales para comenzar a practicar. Y ya a partir de ahí decidir si se va a perseguir una carrera profesional en el medio y entonces pues ya moverse hacia alguna herramienta más, eh, pues más cara, ¿no? Gracias, Eri. Eri, actualmente, ahorita, ¿cómo has visto el cine aquí en México en cuanto a efectos especiales? Fíjate que es curioso, el cine mexicano tiende a no utilizar tantos efectos, principalmente por cuestiones de presupuesto, ¿no? La película mexicana promedio anda costando entre los 10 y los 15 millones de pesos. Hay otras más baratas, hay otras más caras. Pero regularmente la mayor parte del presupuesto se destina a arte físico o a actores o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que los efectos visuales en el cine mexicano son contados, a veces son para alguna escena donde necesitas sangre, a veces es para algún efecto especial de un objeto que vuela, para borrar algo, etcétera, pero en general son más bien para eliminar defectos de la filmación, ¿no? Borrar algo que no quieres que aparezca ahí, o para añadir algún elemento, o para intercambiar algún objeto por otro. A pesar de que nuestra producción cinematográfica no es gran cliente de los efectos visuales en ese sentido, como podría serlo el cine norteamericano de Estados Unidos, pero sí contamos con muchísimos laboratorios de efectos visuales. Aquí en México hay un clúster muy grande, sobre todo en la zona centro, la Roma Condesa, donde se habla de que hay alrededor de más de 100 empresas de efectos visuales y casi todas lo que hacen es manufacturar material para los Estados Unidos, ¿no? Debido a esto de que les comentaba de que hay un auge de encontrar laboratorios de postproducción que se encarguen de determinar de manera puntual cada una los efectos que les toca de cada una de las películas. Y entonces, pues lo que ocurre es que ellos se encargan de hacer pues manufactura a otros países. Entonces, en ese sentido, sí hay mercado, sí hay mucho trabajo, es muy pesado. Un gran problema que yo he visto es siempre en este medio es la cuestión de los pagos, sobre todo en los efectos visuales. En Estados Unidos ahorita hay un movimiento justamente porque las películas dependen muchísimo de los efectos visuales, pero son muy mal pagadas, hay mucho trabajo, hay muchos cambios. El tiempo que le tienen que dedicar los artistas a veces es demasiado, entonces están tratando de regular eso. Aquí en México llega a ocurrir, no a ese nivel, pero también llega a ser muy pesado. A veces tienes de repente entregas muy, muy cercanas, pero cada vez más hay más mercado, ¿no? Desde no solamente películas, sino a lo mejor hasta comerciales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la serie animada del Doctor Simi o la serie animada del Chavo, pues obviamente son productos nacionales y son generadas en estudios con origen nacional. Entonces, digamos que está creciendo, pero creo que el principal mercado sigue siendo el norteamericano. Muchas gracias, Eri. Aquí también tenemos, te dan también felicidades por esta excelente ponencia que ha sido muy interesante y muchísimas gracias por compartir todas estas maravillas del arte cinematográfico. Y tenemos otra pregunta de nuestro alumno Alexis Navarro que nos dice, ¿cuáles son tus películas favoritas de terror, Eric, de acuerdo a efectos visuales? Películas favoritas de terror, de acuerdo a efectos visuales. Pues fíjate que le tengo un cierto cariño particular, no son los mejores efectos, pero le tengo un cariño particular a Kilómetro 31, porque fue la primera película mexicana de gran presupuesto que utilizó una gran cantidad de efectos visuales en la película. De hecho, en su momento era la película que tenía más minutos procesados digitalmente. De hecho, fue un buen experimento porque justo cuando la película se empezó a hacer aquí en México, se dio una fecha de estreno y la película terminó estrenándose un año después debido a que no alcanzó a terminar todos los efectos, ¿no? Entonces imagínate, era tan
tan nuevo el proceso que hasta tenían problemas para poder calcular sus tiempos de producción. Ya yéndonos a películas un poquito más modernas, pues a mí siempre me ha gustado mucho la película del Aro. Me parece que en su momento fue muy innovador ver a la niña, a Samara, salir de la televisión, y una combinación muy buena con la corrección de color y con algunos efectos prácticos para lograr generar muy buena atmósfera, ¿no? Probablemente hoy día ya no les asusta tanto a los jóvenes. Hoy día el terror es más psicológico, más que visual, ¿no? Ya no le muestras a la gente lo que está ocurriendo, sino haces que se lo imagine. Entonces es más difícil encontrar películas de terror o de horror que cuenten con este tipo de efectos. Creo que es más fácil encontrar en las películas de acción el uso de este tipo de técnicas. Muchísimas gracias, Eri. Es correcto. De hecho, otra de nuestras alumnas, Olivia Garduño, nos dice que las dos que mencionas son excelentes películas. Yo creo que también a ella les ha de haber encantado también estos efectos. No sé si por ahí ustedes tengan en el público alguna otra película más para nuestro ponente Eric Mariñel Arena. Ahorita por el momento nos están diciendo que muchísimas gracias por todo esto. Eri, muchas gracias por esta ponencia. Realmente creo que les despertaste la inquietud a todos nuestros alumnos y también a nuestros docentes y administrativos, pues todo esto, un nuevo aprendizaje. Por ahí Cristian dice yo, dime Cristian, ¿quieres abrir micrófono y abrir tu camarita para preguntarle algo a Eric? Ah, ok, nos está preguntando. Adelante, Cristian. Ya, hola, mucho gusto. Mira, yo Hola. tengo una duda, no alcancé a ver como reportaje o noticia, no sé, de una película de Transformers que fue de las más difíciles, donde está el como depredador, que es un robot grandote en el desierto, donde está como que absorbiendo todo y las máquinas, pero según alcancé a escuchar, digo que no lo vi, ya no pude regresarlo ni nada, que fue de las escenas más difíciles porque juntaron muchas plataformas de edición y como de animación. ¿A qué se refería eso si es de las más complicadas? Bueno, como decía hace rato, hay algunos efectos que requieren de muchos procesos para poder hacer el acabado final. Particularmente, por ejemplo, en las películas de Transformers, la animación de los robots ha sido una parte, pues la más compleja, ¿no? Desde la primera película. No sé si te acuerdas incluso de la crítica que tenía de que las transformaciones se daban tan rápido que prácticamente no veíamos nada. Y entonces eso lo modificaron a partir de la segunda película. Esto significa que, aunque muchas veces lo que se le ocurre al director que quiere que aparezca en la película se puede hacer por medio del software y de las herramientas, a veces la audiencia no está lista, ¿no? Es algo que vamos aprendiendo con el tiempo. Me acuerdo que también le pasó, por ejemplo, a la película de La invención de Hugo Cabret, que fue la primera película de 3D que realmente aprovechaba en el lenguaje audiovisual, en el lenguaje cinematográfico, la posición de los objetos para generar espacios 3D que realmente fueran aprovechables. Antes de eso, todas las demás películas no lo consideraban y solamente generaban 3D, o que no lucían, o que sonaban sobrantes, o sea, que no le añadían nada a la película, o que hacían que te doliera la cabeza, porque la convergencia no estaba bien hecha. Entonces, eso significa que aunque la tecnología avanza y se pueden utilizar muchísimas técnicas para las películas, a veces como audiencia no estamos listos para ver ciertas cosas. En el caso de Transformers, pues de repente dijeron, vamos a hacer esta escena con un robot gigante que está formado de otros robots que están formados por muchísimas piezas que se están moviendo, transformando al mismo tiempo, están teniendo interacción con actores, estás teniendo explosiones detrás, estás teniendo el movimiento de cámara y necesitas que todo cuadre perfecto y que no se note sobrepuesto. Entonces, en ese sentido,
es muy, muy posible que el comentario que hace se refiera a que tuvieron que trabajar cada pieza individualmente en diferentes sistemas de animación con diferentes artistas y después poder pegar todo de tal manera que todo ensamblara perfecto, lo cual obviamente es muy difícil, ¿no? Además que las tomas del director Michael Bay no son pequeñas, a diferencia, por ejemplo, de algunas de las tomas que te mostré, como el masivo de Peter Jackson, que son unos segundos de la ciudad abarrotada de gente. A Michael Bay le encantan las películas, las escenas de 3, 4 minutos, con diferentes tomas, con los robots moviéndose, todo explotando, etcétera, ¿no? Entonces, no es fácil hacer que tu material se vea bien y que cuadre todo perfecto durante tanto tiempo de la película, ¿no? La tendencia con el paso del tiempo es que las películas cada vez son más virtuales. Si tú ves los créditos, te das cuenta que hemos pasado de tener un crew gigantesco en set a tener un crew pequeñito y un crew gigantesco en laboratorios, ¿no? O sea, en una sola película de Marvel puedes tener 500 personas involucradas, pero al menos más de 400 estuvieron en los efectos y las otras 100 estuvieron actuando, dirigiendo en el catering, la transportación, en la seguridad, en el maquillaje, etcétera. Entonces, esto nos da una tendencia muy clara. Quizá en 10 o 20 años las películas sean 100% virtuales. Te sientes frente a la computadora, como en la película de Simón, y estés haciendo todas tus tomas y tus actores completamente digitales y tal vez las estés mejorando a través de que les heredas las actuaciones de actores reales, ¿no? Para que no todo sea 100% digital, pero la realidad es que cada vez es más barato y más fácil hacer todo esto, pues, virtual, ¿no? Hay incluso un meme que critica que Marvel hasta la escena de un conductor de autobús la hace en pantalla verde, ¿no? Porque es más fácil que llevar el autobús al set. Pero es más fácil para el productor, pero es más difícil para los que se encargan de hacer los efectos. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlos. Y bueno, muchísimas gracias. Tan fácil que se ven ya viendo la película, no te das cuenta de todo lo que conlleva el hacer una pequeña escena. Una última pregunta. ¿Qué película nos recomendarías? Yo soy fan de muchas películas, ¿no? Pero donde podamos ver la complejidad de todo este tipo de animaciones. Yo te recomendaría, ¿viste Matrix? La Sí, película de Matrix. Bueno, hay una segunda película, un documental que se llama Detrás de la magia. Y es un documental que filmaron mientras estaban haciendo Matrix. Es como un detrás de cámaras. Es una película como de hora y media. Esa te la recomiendo. Ahí te das cuenta de todo lo que implica hacer una película, desde hacer el pitch, venderla, de cómo los tuvieron muchos problemas dos chicos que nunca habían hecho cine para venir y decir, quiero hacer una película de 65 millones, y que todo el mundo les dijera no. Y que cuando le explicaran nadie entendía qué querían hacer, nadie entendía la historia, y que tuvieron que recurrir a muchas formas de cómo venderla, de cómo diseñar los efectos y cómo llegó finalmente a convertirse en la película de culto que es. Esa sería una buena recomendación. pues también, muchísimas gracias y de verdad te felicito que nos transmitas todo esto y que ojalá hagamos posible al menos esos pequeños sueños que todos tenemos, porque sé que todos tenemos el hacer al menos un comercial. Yo me dedico mucho al diseño, pero de repente hago mis cosas así medio fumadas que digo, ah, esto no se ve nada bien. Pero con estas aplicaciones que nos estoy diciendo, digo, voy ahí a estar metiendo mano a ver qué sale. Pero muchas gracias, Eric. Ahorita me recordaste que hace algunos años había un software que se llamaba Combustion. Combustion era muy utilizado en el mundo del diseño porque te generaba, por ejemplo, explosiones realistas y lo utilizaban los diseñadores para añadir estos elementos en sus creaciones de diseño gráfico. Pero Combustion también te podía crear video. Entonces, muchísima gente lo pirateaba, lo bajaba, lo instalaba, lo craqueaba y lo utilizaban para sus producciones independientes, ¿no? Combustion en su momento intentaba ser una herramienta que educaba a la gente a usar la interfaz para después moverse a un software más profesional que se llamaba Inferno y que durante muchos tiempos era la herramienta número uno para hacer efectos visuales. Inferno se utilizó, por ejemplo, en Jurassic Park en las secuelas. La primera se hizo con Matador. Y hoy día, pues el software número uno
snooken, pero pues estas herramientas siempre son temporales, ¿no? O sea, vuelves a revisitar la industria en 5 años y resulta que hay herramientas nuevas. Claro. Ok. Pero las técnicas siguen siendo las mismas. Sí, me imagino. Muchísimas gracias, Eric. No, de qué, un gusto. Muchas gracias, Eric. Es correcto. ¿Te acuerdas de esa vez, Eric, que de repente con este de Inferno y Combustion era muy usado el que la tipografía en un video tuviera texturas, ¿verdad? Que era lo más utilizado de estos dos softwares en la industria. Sí, Por ahí sí. también nos hacen preguntas. Tenemos ahí tres. Alexis Navarro nuevamente te pregunta, oye, ¿y cuál sería la película más difícil para ti de acuerdo a los efectos visuales? Pues creo que Matrix fue un parteaguas, ¿no? O sea, crearon efectos que no se habían realizado antes. Hoy día, pues no estoy seguro. Hoy día la complejidad tiene más que ver con la mayor cantidad de minutos con efectos, ¿no? Incluso hasta hay un ranking de cuál película tiene más minutos. En algún momento se lo llevaba Jurassic Park. Hoy día, pues seguramente son las películas de Marvel. No estaría seguro yo cuál sería como la película que tiene los efectos más complicados, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque en general creo que hay poco nuevo bajo el sol, o sea, la mayoría de las películas requieren como que lo mismo, ¿no? Animas un objeto, lo montas, sustituyes un fondo, borras algo, haces un movimiento de cámara medio extravagante o algo por el estilo. Pero fuera de eso, creo que desde Avatar, o sea, yo diría que son como los hitos de los efectos especiales. Yendo de aquí del frente para atrás, probablemente Avatar con su cámara 3D, Matrix con sus efectos tiempo de bala y todo esto que fabricó. Tal vez un poquito más hacia atrás tendríamos que ir a Star Wars y luego a 2001, probablemente a las películas como Furia de Titanes o Sinbad, con animación stop motion, King Kong. Yo creo que esos son los momentos donde los efectos visuales cambiaron la industria. En este momento no estoy seguro que esté ocurriendo eso todavía, ¿no? Nos falta ver la siguiente gran ola. Dice Aquí, Perla. ajá, ¿Sí? Perla nos dice a partir de eso, ¿qué opinas de la serie de Netflix Robots Dead Love? Me gusta mucho, la antología está muy padre, aunque siento que el nivel de los episodios pues es mezclado, ¿no? Hay unos mejores que otros. Me recuerdan muchísimo a los Animatrix, de hecho. Me gusta bastante. Robots Dead Love, además, pocos lo saben, pero es una adaptación de historias de cómic de la revista Heavy Metal, la cual también ya llevó 2 veces sus historias al cine en la película Heavy Metal y en la película Heavy Metal 2000. Perfecto. Y acá nos dice también otra pregunta es, ¿qué opinas de Naranja Mecánica de acuerdo a tu percepción general? Bueno, yo creo que Naranja Mecánica es de esas películas que hacen una fuerte crítica a la sociedad y que a veces son películas que cuando tú las ves no es muy agradable de ver lo que está en pantalla, pero no porque la película sea mala, sino porque te recuerda cómo es el mundo en el que vivimos. Entonces, yo creo que en ese sentido, no solamente es una obra magistral de Kubrick en cuanto a manufactura, en cuanto a fotografía, en cuanto a guión, a realización, sino que además es una obra que justamente genera este movimiento de diálogo y de pensamiento entre la gente que lo ve para poder reflexionar acerca de la sociedad que somos. En ese sentido, creo que es una película que cumple con la función que tiene el arte, ¿no? Que es justamente el hacernos sentir el discurso del artista, el movernos algo y el hacernos pensar. Se dice que la experiencia más completa del cine es la filosofar desde y para el cine. Ves la película y días después todavía la sigues pensando, sigues reflexionando acerca de lo que viste, de lo que pudo ser, de cómo empareja con el mundo que tú conoces y cómo esto te puede hacer tomar diferentes decisiones. Entonces yo creo que va por ahí un poco. Muchas gracias, Eric. También por ahí nuestra alumna Carla Mariana nos dice que excelente ponencia, gracias por despertar su interés en los efectos especiales. Qué bueno, ojalá en un tiempo
tengamos nuevos artistas y algunos de los de los estudiantes que están aquí, se logren consagrar en el área. Así es, ¿verdad, Eric? Muchísimas gracias, Eric. No sé si ahorita hay alguien más que quiera preguntarle algo a Eric o para que podamos ir terminando, porque ahora sí que ya nos robamos mucho más tiempo de, de Eric. Yo sé que Eric aquí está más que contento con nosotros, pero también le estamos robando tiempo. ¿Verdad, No te preocupes, no te preocupes, sí estoy muy a gusto. Ay, muchísimas gracias, Eric. Ya sabes que aquí la universidad es Universidad Interamericana para el Desarrollo, tiene las puertas abiertas para ti siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Eric. De hecho, Eric también es maestro y por ahí luego a veces hasta se va a ver algunas películas con sus alumnos, ¿verdad, Eric? Sí, pues es parte ahora sí que llevar a la práctica lo que vemos en teoría, ¿no? Así es correcto. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita, si todavía no va llegando algunas otras preguntitas, voy a compartir pantalla, Eric, para poderte compartir. Ahorita en breve también te lo voy a hacer llegar a tu WhatsApp. Es este Gracias. reconocimiento por parte de la universidad que nos dice: la Universidad Interamericana para el Desarrollo otorga el presente reconocimiento a Eric Marillen Herrera por su participación en el simposio UNIT que acerca a los profesionales, efectos visuales y postproducción para cine y TV. 26 de julio de 2022, Metepec, Estado de México, y la firma nuestro señor rector, el doctor en educación Rubén Aarón Pérez López, de aquí del campus Toluca. Muchísimas gracias, Eric. No, gracias a ti, Marbella, por la invitación. Y bueno, pues un placer cuando se puede compartir con los jóvenes toda esta información y todos estos procesos, pues siempre es muy satisfactorio para ambas partes. Ellos conocen cosas nuevas y a mí me encanta ver su asombro y escuchar sus preguntas. Entonces, cuando gustes, pues vuelve a invitarme. Yo Claro que vengo. sí, muchísimas gracias, Eric, te agradezco mucho. Aquí los chicos yo creo que están más que encantados con esta ponencia y sobre todo con estos casos que los ven siempre, ¿no? En series, en televisión y en el cine. Por ahí también recordarles, chicos, que nuestra coordinadora, la maestra Genoveva, les recuerda precisamente de esta reinscripción anticipada que tienen solamente 26, 27, 28 y 29 de julio y que también pueden ustedes también pues ganar algunos premios. Entonces, por favor, ahí viene en el chat de Teams, donde ustedes pueden sacar su ficha y puedan también pues enviar a esos dos números para que lo puedan visualizar de esta que sería su coordinación de academia. Muchísimas gracias. Eric, muchísimas gracias por todo. Chicos, no sé si por ahí ya no veo manitas levantadas, entonces pues agradecerte más que nada, Eric, esta oportunidad que nos brindaste de compartir todo este expertise que tú tienes. Realmente siempre ha sido un honor tenerte, no solamente como un profesional, sino también como un gran amigo, y te agradecemos mucho el que hayas estado aquí con nosotros, que los chicos también hayan aprendido esto de ti. Esta conferencia también la vamos a subir al canal de YouTube, el link también te lo paso para que si tú también gustas, pues ahora sí que compartirlo, lo puedes hacer también. Muchísimas Claro gracias. que sí. Muchas gracias, Marbella, y muchas gracias a todos por su asistencia. Un gusto como siempre. Gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos, hijos e hijas, por estar precisamente aquí. En la parte del chat les voy a poner el enlace, que es el que nosotros tenemos acerca de la asistencia aquí. Recuerden que, bueno, para que ustedes le puedan dar clic en el chat de Teams y con ello, pues precisamente se puedan registrar y tengamos entonces, pues ya también sus constancias de esta participación aquí con nuestro ponente, Eric Marillen Herrera. Muchísimas gracias a todos. Eric, un placer tenerte aquí y próximamente nos estamos viendo también para poder nuevamente por ahí organizarnos algo contigo, con el AMSI, ¿por qué no? Acá con los chicos de la UNI. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Eric. Hasta luego. Adiós a todos. Un fuerte aplauso a Eric. Gracias, Eric. Gracias. Gracias.
Eso. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente, Eric, gracias. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes. Gracias. Recuerden, mañana también tenemos otra ponencia a la 1 de la tarde. Ya no se escucha, Miss. No se escucha, Miss. Muchas gracias. Ahora sí ya me escucho. Perdón, les estaba recordando que bueno, el día de mañana también tenemos otra ponencia a la 1 de la tarde con la maestra Cristina Valenzuela acerca de su trayectoria periodística. Muchísimas gracias. Esperemos que les haya encantado y fascinado este mundo de los efectos especiales y la postproducción, y qué mejor que en palabras de Eric Mariñelarena, un experto en la industria aquí en México y de manera internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos visualizando el día de mañana, primero Dios, para la siguiente ponencia. Recuerden su pago anticipado, que por ahí también ya nos lo había comentado ahorita, que tienen aquí para que también, bueno, pues ustedes ahorita aprovechen todas estas oportunidades de ganar esos premios. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego.